tener fortaleza para controlar nuestra palabra hablada. Dice así Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, quita el enojo. Tengo muchos testimonios personales y de hermanas y hermanos donde cuando hay un problema difícil con alguien, el problema se empieza a resolver cuando tenemos un lenguaje adecuado, un lenguaje suave, un lenguaje de querer resolver el problema y no complicarlo con la palabra áspera, de reclamo, de violencia, de pedir justicia en un mundo que no es nada justo. No podemos esperar de un mundo que sin Dios, que nos dé justicia, que nos dé paz. El mundo sin Dios es un mundo confuso, enojado y ruidoso. Pero nosotros tenemos que tener un lenguaje, una actitud de suavidad, de tener una blanda palabra. Hay que interpretar la palabra blanda en nuestro lenguaje. Ya no digamos con la familia, con los hermanos en la iglesia, pero con todo el mundo. Quitar la palabra áspera. Por otro lado, tenemos que ser sabios. Cuando estamos hablando, estamos reflejando el pensamiento. Dice la Biblia, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Entonces tengo que reflejar un pensamiento que tiene sabiduría. Y la sabiduría viene por el temor de Dios. Y el temor de Dios es a través de conocer su palabra y obedecerla. Por lo tanto, debo tener sabiduría. Si tengo sabiduría, voy a controlar lo que digo. ¿Por qué? Porque lo que se habla debe ser con sabiduría. En todo sentido. Toda mi comunicación debe ser sabia. Debo ser sabio. Sabia si es mujer cuando nos comunicamos. Ya dijimos que debemos ser calmados. Debemos ser suaves, blandos en la comunicación. Pero también debo ser sabio. Si no tengo la sabiduría de Dios, no voy a ser sabio. Por eso es importante discipularnos en la palabra de Dios, porque la sabiduría nos hace que tengamos una boca sabia. Proverbios 16:23. Libro de Proverbios, la Biblia, capítulo 16, versículo 23. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca. Otra vez, el corazón del sabio, corazón es pensamientos, no es el órgano físico, sino es el pensamiento, la voluntad, los sentimientos, el conocimiento, ese es el corazón. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. O sea, la sabiduría va a hacer que tus labios sean sabios y graciosos. ¿Qué es gracia? Que nuestra palabra abra la voluntad de la persona con la que estoy hablando. Que le cause yo gracia y no enojo. ¿Por qué? Porque soy prudente en mi boca, sabio. Si soy sabio en mi boca, es porque tengo un corazón sabio, un conocimiento sabio que viene de Dios. Y por lo tanto, ese conocimiento sabio se traduce en palabra prudente, sabia. Y por lo tanto, tengo gracia con la demás gente que me rodea. Si no tengo sabiduría, no voy a tener palabra prudente. Mi palabra va a ser grosera, agresiva, sin comprensión, sin misericordia. Pero si tengo el conocimiento de Dios, para resolver un problema, voy a aplicar la sabiduría. Y eso se va a traducir en un lenguaje prudente. Y entonces mis labios van a ser con gracia en los oídos del que me oye. Entonces la base es el conocimiento, la sabiduría. La sabiduría viene por el temor de Dios y el temor de Dios viene por la fe. El conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tenemos un desacuerdo con alguien, o nos hemos salido del camino, en lugar de provocar ira o enojo o amargura, debemos aplicar el conocimiento. Ley, causa, efecto.
Si viene una amargura, una tristeza, o me salí del camino, es por alguna causa, a fuerza necesariamente. Cuando viene una persona, un papá, una mamá de familia y me dice que ore yo por su hijo porque reprobó matemáticas o literatura o lo que sea en la escuela, yo oro por el niño, pero también oro por los papás, porque el culpable o la culpable de ese fracaso son los papás. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama causa-efecto. Yo debo conocer la palabra de Dios para que entonces yo pueda resolver ese desacuerdo con mi prójimo, ese haberme salido del camino. Está en la Biblia, Proverbios 14:4. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 4. Está utilizando la ley de causa-efecto. Sin bueyes, el granero está vacío. Eso dice Proverbios, capítulo 14, versículo 4. Sin bueyes, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Quiénes son los que aran el campo para que haya comida? Los bueyes. Pero si no hay bueyes, el granero está vacío. Pero si pongo a trabajar al animal, a la bestia, que es el buey, hay abundancia de pan. O sea, ¿qué es lo que Dios nos dice? Yo ya te dije cómo hacer las cosas. Hazlas. Cultiva la tierra. ¿Qué dice en Génesis? Creó al hombre para generar y multiplicar y fructificar la tierra. Lo dice. Arar la tierra, cultivarla, dar fruto. Y este pasaje de Proverbios dice que si no tengo quien me ayude, equipo, capacidad, sabiduría, entonces el granero estará vacío. Mas por la fuerza del colaborador, en este caso del animal, la bestia, que es el que ara la tierra, hay abundancia de pan. Entonces hay una relación de causa-efecto. Si no tengo el equipo de agricultura para arar la tierra, ¿cómo voy a tener fruto? Y todo el equipo, toda la sabiduría para cultivar la tierra me la da Dios. Pero si no aplico esa sabiduría en casos concretos, como tener un arado, tener un animal que jale el arado, tener una tierra, tener una semilla, ¿cómo voy a exigir que haya fruto? La vida cristiana no es magia, ni es religión, tiene sentido. Y por eso tengo que resolver los problemas aplicando la ley de la causa-efecto. ¿Cómo resuelvo el problema? Estoy viendo dónde está la causa del problema. Y la causa del problema es falta de sabiduría. Porque no apliqué la sabiduría de Dios y por lo tanto se creó un problema. En este caso, de falta de pan. No hay abundancia de pan. ¿Por qué? Porque el granero está vacío. Y el granero está vacío porque no trabajé la tierra. Entonces Dios nos dice, trabaja la tierra. Sé sabio. Te voy a decir cómo construir un arado. Te voy a decir cómo ponérselo a la bestia en el campo, para que hice las bestias del campo para que te ayuden. Tú dominarás sobre las bestias del campo, eso dice Génesis. Dominaremos sobre la creación, las bestias creado Dios, para que nos ayuden, para que haya granero lleno. Granero es lleno, granos para comer. Pero si no utilizo ese conocimiento que viene de la palabra de Dios y no lo aplico en el trabajo, ¿cómo voy a tener pan? No tengo alimento. Es lo mismo cuando tengo un problema con alguien. Hay que buscar la causa y resolverla. Para hacer algo importante, debemos estar dispuestos a enfrentar desafíos inevitables. ¿Cuál es el desafío inevitable? Pues tener que cultivar la tierra, tener que cultivar la amistad con mi prójimo, resolver el problema de incomunicación, resolverlo, ver cuál es la causa, qué provocó, qué le dije yo, o qué me dijo que me ofendió, o qué le dije yo que ofendió a mi prójimo, y resolverlo, pedir perdón y perdonar. Porque si no, no se resuelve el problema. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, haz que mi prójimo se lleve bien conmigo. ¿Qué te va a decir? Pues ponte de acuerdo con tu prójimo. Utiliza la causa, ve la causa, qué es lo que provocó. ¿Qué es lo que provocó, por ejemplo, que el pueblo de Israel se fuera cautivo
a Babilonia. No es que Dios estuviera enojado porque sí, sino se fue cautivo por el pecado de Israel en su tierra, en Jerusalén, en todo el pueblo, en todo el territorio, la nación de Israel. Entonces, se equivocó el pueblo, fue esclavo a Babilonia. Siempre hay una causa. Y eso es lo que dice este pasaje de Proverbios 14:4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces utilicemos el conocimiento, la sabiduría que viene de Dios para saber cómo hacer las cosas. En inglés, el know-how. Cómo resolver una controversia, cómo resolver la falta de pan, cómo resolver una enfermedad, cómo resolver una tristeza, etcétera. Dios nos dice cómo, pero hay que hacerlo. Hay que hacer lo que Dios nos ordena que hagamos. En este tiempo nos ordena estar en casa. Los que tienen que trabajar, pues tienen que tomar las medidas sabias para no contaminarse. Pero el que no tiene que salir, no tiene por qué hacerlo. Para ir a un cumpleaños, para hacer una fiesta, o para hacer, qué sé yo, ir a una compra o lo que sea, tenemos que usar la sabiduría que Dios nos dice cómo en la Biblia para no contaminarnos. Es decir, Dios nos explica cómo hacer las cosas, porque no es religión ni es magia. Nos dice cómo hacerlo. Y tengo que entender la palabra de Dios para aprender y saber cómo hacer las cosas. Y en este caso, cómo guardar la calma y la tranquilidad en medio de un mundo enojado y ruidoso. La Biblia nos dice que la manera preferida de Dios de comunicarse con el pueblo es hacerlo suavemente. Dios se comunica con su pueblo suavemente, no gritando. Dios no grita ni da mensajes dramáticos. En 1 de Reyes, capítulo 19, leemos acerca de Elías, quien había sido usado por Dios en una serie de milagros. Después, agotado física y emocionalmente, el profeta había huido al enterarse de que la reina Jezabel intentó matarlo. Elías esperaba las instrucciones de Dios y entonces llegó un fuerte viento, luego un terremoto. Pero dice la Biblia que ahí no estaba la voz de Dios. Dios no habla con fuerte viento ni con terremotos. 1 de Reyes 19, capítulo 19, versículos 12 y 13. Veámoslo. 1 de Reyes 19, versículos 12 y 13. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Un silbo apacible y delicado. Y entonces Elías se dio cuenta que era la voz de Dios. Primero hubo un terremoto y un fuego. Ahí no estaba la voz de Dios. Y después vino un silbo apacible y delicado. Ahí está la voz de Dios. Silbo apacible y delicado. Porque Dios no se comunica con nosotros en forma violenta, sino suavemente. Nos previene del problema, diciendo: mira, va a venir el problema, arrepiéntete, corrígete, cambia, camina hacia adelante usando la palabra, la Biblia, corrigiendo los errores, porque te estoy hablando con suavidad, dice Dios, con amor. Ahora que está algunos cristianos tocados por alguna enfermedad en esta situación difícil, pues lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, claro, cumplir con las reglas de sanidad, de salubridad. Pero el que va a sanar no es la regla de salubridad, aunque cumplamos con ellas, sino es Dios. Porque Él nos va a hablar con un lenguaje suave y apacible. Te amo, te sano, quiero verte levantado o levantada. Y tengo que hacer lo que Dios me ordena, causa-efecto, porque no es magia. Tengo que obedecer. Y si cometí pecado o me equivoqué, me salí del camino, pedir perdón a Dios en primer lugar, pero también a la persona que ofendí o a las personas que ofendí. Porque Dios nos habla en forma apacible, suave. Por lo tanto, nuestro lenguaje debe ser apacible, como la voz de Dios. Apacible. Un silbo apacible y delicado, dice el versículo 12 de 1 de Reyes 19.
La gente requiere ser sanada del alma y del espíritu. La Biblia, las palabras de verdad, dichas con amor y suavidad, determinan suavidad, determinan sanidad. La gente requiere ser sanada del alma, también del cuerpo, pero están enfermas del cuerpo porque tienen enferma el alma y el espíritu, con E minúscula, el espíritu humano. Por lo tanto, lo que hay que clamar es por la sanidad del alma y del espíritu, para que sea sanado el cuerpo. Y esto tiene que ser también con suavidad. Proverbios 16, 24. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves. ¿Cómo debo comunicar la palabra de Dios a un pecador que tiene el coronavirus, por ejemplo? Pues con suavidad, no decirle, es que eso te pasa por pecador, eso te pasa por adúltero, eso te pasa por mentiroso, por ratero. No, tenemos que ir, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Dichos suaves. Dios habla con suavidad, ya lo vimos en el pasaje de Primero de Reyes. Si Dios habla con suavidad, nosotros al predicar el Evangelio a una persona que está pasando por enfermedad o por algún problema, no vayamos a decirle, es que eres un religioso, eres un fanático, eres un idólatra. Lo es, pero tengo que usar mi sabiduría y mi comunicación suave y delicada. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina. Suavidad al alma y medicina. Medicina para los huesos. Eso dice la Biblia. Pero tengo que usar la palabra de Dios en forma suave y delicada. Porque Dios habla a su pueblo y al mundo en general con palabras suaves y delicadas. Imagínense, Dios envió a su Hijo. ¿Qué más amor que enviar a su Hijo, que es Dios mismo, a tomar la forma humana y morir, derramar su sangre como humano por el pecado de todo el mundo, y particularmente los que creemos? Esto es tremendo. Ese es un mensaje de suavidad, amor, y tengo que seguir ese ejemplo. Corregir a quien está enfermo en este momento, quien tiene un problema del trabajo, un problema familiar, o lo que sea, comunicándoles la palabra de Dios con suavidad, que el Espíritu de Dios haga la obra. Pero tenemos que hacerlo con un mensaje de suavidad y no con palabras severas, duras, que van a molestar a la gente. Enfrentar la crisis, cualquier crisis, con la fe de Jesucristo, que nos da paz. La fe de Jesucristo nos da paz y seguridad de salir adelante. Por eso tengo que enfrentar la crisis, cualquier crisis, con la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos da la fe? Nos da paz, nos da seguridad de que vamos a salir adelante. Si yo fortalezco la fe, y la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, entonces tengo la seguridad de que voy a salir adelante. Porque Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que nos da la victoria, que viene a través de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y creerla, ponerla en práctica. Cuando yo digo que yo creo, tengo que ponerla en práctica, porque la fe sin obras no sirve, es muerto. Entonces, enfrento las crisis con fe, con la fe de Jesucristo, que está en la palabra de Dios. Y entonces viene la paz y la seguridad de que voy a salir adelante, porque Dios es el que nos da la victoria. Así que no hay que dar lugar a la contienda, ni contender con Dios, ni contender con nadie. Contender es reclamar, pelear. Proverbios 17, capítulo 17, versículos 14 y 28. Proverbios 17, 14 y 28, en la Biblia. Proverbios capítulo 17, versículos 14 y 28. Lo leo. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Otra vez, capítulo 17, versículo 14. El que comienza el pleito, la discordia, es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Deja la contienda, deja de estar teniendo diferencia con alguien. No importa quién sea, deja de tener contienda.
antes de que las cosas se enreden. Versículo 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pues en lugar de hablar, en lugar de pelearte, mejor escucha. Particularmente la palabra de Dios que produce fe y la fe produce victoria. Pero aún aplicando la fe en la relación con mi prójimo, debo primero escuchar antes de hablar. Antes de hablar. Cuando alguien va a una entrevista de trabajo, les digo, mi consejo como pastor y como profesor, digo, quédate callado. Solamente responde las preguntas que te hagan. No hables de más. Mejor quédate callado. Responde solamente lo que te pregunten. ¿Por qué? Porque el exceso de palabras produce muerte. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Mejor escuchemos y no establezcamos una relación de palabras, sobre todo palabras agresivas y faltas de sabiduría. Por lo tanto, debemos aprender a escuchar antes de hablar. Debemos aprender a escuchar antes de hablar. Al hablar, hablemos de palabras de sabiduría. ¿Cuáles son las palabras de sabiduría? La palabra de Dios. Proverbios 18, 13 y 21. Proverbios capítulo 18, versículos 13 y 21. Al que responde palabras antes de oír, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, fatuo es que es soberbia. Versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Si tengo amor a mi vida, conservo la lengua, no la suelto. Cuidado con hablar de más. La gente habla y escribe de más. Comunícate con lo mínimo. Comunícate con lo mínimo. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida están en poder de la lengua. A veces con una sola palabra mal dicha o una palabra, una frase escrita mal escrita que no la entendimos porque no fue sabio, produce problemas graves. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida están en la lengua. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado con ser lengua larga o chismoso. Cuidado con lo que hablamos y cuidado con ser lengua larga o sea chismoso. Proverbios 21, 23. Toda la noche no. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que escribimos. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Tengo que guardar mi boca, mi pensamiento, y debo alimentar mi boca, mi pensamiento con la sabiduría de Dios y hablar lo menos posible. Hablar lo menos posible. Porque si hablo de más, voy a estar atropellado o atropellada en tu lenguaje y perdemos el conocimiento de lo que debemos decir y vamos a decir cosas que no convienen. Más vale oír, particularmente oír la palabra de Dios y hablar lo menos posible. O hablar sabiduría. Hablar palabras suaves, creativas, constructivas y de bendición. El corazón implica voluntad y pensamiento. Ese es el corazón. Voluntad y pensamiento. Cuidémoslo. Cuidemos la voluntad y el pensamiento. Manteniendo limpio la voluntad y el pensamiento mediante el estudio de la palabra de Dios. Hacerlo, mantener limpia la voluntad y el pensamiento, nos llevará a hablar con gracia y eso tendrá fruto de bendición. Proverbios 22, 11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. El que ama la limpieza de corazón, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hay que limpiar nuestro corazón, es decir, nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Limpiarla. Y si Dios nos dice que pidamos perdón, pidamos perdón. Y si dice que perdonemos, perdonemos. Pero hay que limpiar el corazón. Porque entonces, si se limpia mi corazón, voy a tener gracia en mis labios. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios. Si limpio mi corazón, voy a tener gracia. En mis labios, en mi palabra, en mi comunicación. Y entonces tendré la amistad del rey. ¿Qué es el rey? Dios en primer lugar, pero también la autoridad aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estoy limpiando mi corazón y hablando
palabras de gracia y no de condenación. Tendrá la amistad del Rey. Necesitamos hablar con conocimiento para decir lo que conviene. Necesitamos aprender a hablar con conocimiento para hablar lo que conviene y no lo que siento. Yo no debo hablar lo que siento o lo que me gustaría decir. Hablo lo que sé, verbo saber, no lo que siento. Si expreso lo que siento, voy a cometer un error o lo que me gustaría decir, sino hablo lo que conviene. Conviene con base en el conocimiento de Dios. Proverbios 25, 11 y 15. Proverbios capítulo 25, versículos 11 y 15. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Fíjese cómo dice la Biblia. La palabra dicha como conviene, no como que me gusta. No quiero lavarle el oído ni lavarle el cerebro a nadie con mis palabras. Tengo que hablar lo que conviene. Eso dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Otra vez, manzana de oro con figuras de plata es la palabra, lenguaje, dicha como conviene. Como conviene. No como se me ocurre en mis sentimientos, en mis deseos personales, en mis gustos, sino como conviene, con base en el conocimiento de Dios. Ese debe ser mi lenguaje, como conviene. Y tener paciencia y lengua blanda. Paciencia y lengua blanda. Lengua misericordiosa, suavecita, blanda, que se deriva del conocimiento. Porque estoy pensando y hablando como conviene. ¿Cómo conviene? Con base en la palabra de Dios. Si somos humildes al hablar, entonces vamos a tener un corazón humano que llore ante las faltas y sufrimientos del prójimo. Si somos mansos y no prepotentes, si vivimos con la justicia de Dios, que es la gracia y misericordia, si tenemos una limpia conciencia por haber sido justificados por la sangre de Jesucristo, entonces seremos bienaventurados, esto es, bendecidos por Dios. Entonces tengo que ser humilde al hablar, tener un corazón que llore por los sufrimientos de mi prójimo, ser manso y no prepotente, vivir con la justicia de Dios, que es la gracia y misericordia, tenerlo en la limpia conciencia, porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Si hacemos eso, seremos bendecidos por Dios, que quiere decir la palabra bienaventurado. Otra vez, ser humilde al hablar, tener un corazón que llore con los sufrimientos de mi prójimo, ser manso, no prepotentes, vivir con la justicia de Dios, que es su gracia y misericordia, no la picota, no el cuchillo, no el castigo, sino la gracia y la misericordia de Dios, que es el perdón. Si tenemos una limpia conciencia por haber sido justificados por la sangre de Cristo, entonces seremos bienaventurados, es decir, bendecidos por Dios. Mateo 5, del 3 al 8. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es el de esta mañana. Calma y tranquilidad en mi pensamiento, en mi voluntad y en mi lenguaje, en un mundo enojado y ruidoso. Preguntas, comentarios de la enseñanza de esta mañana. ¿Alguna palabra, un comentario, dudas? Hola, pastor. Bueno, soy Bueno, Mabel. adelante. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, en el corazón, bueno, decimos el corazón, los sentimientos, pensamientos y voluntad. Si yo estoy en la palabra,
Entonces lo que va a haber en mis pensamientos va a ser la palabra de Dios y es lo que voy a hablar. Pero si yo me alimento de otras cosas, entonces no voy a ser sabia para decir mis palabras. Y va a salir de ahí de mi boca serpientes y escorpiones, ¿no? Entonces por eso debemos alimentarnos de la palabra para hablar palabras sabias. Amén. Muy bien Bueno, entendido. Bueno, adelante, adelante. Sí, buen día, pastor. Buenos días. Habla Francisco Villafuerte. Adelante. Gusto saludarle, bendiciones a todos. Igualmente, hermano. Pues es importante entender que muchas veces, como lo acaba de dar la palabra a usted a través de que es el instrumento idóneo de nuestra Iglesia Renovación Cristiana de Cristo, es importante entender que efectivamente no podemos hablar de nuestras emociones, sino debemos de hablar lo que conviene y es la palabra de Dios. Y sobre todo están en integridad, porque no sería bueno hablar la palabra de Dios sino estando en integridad, ¿no? Debe ser pues realmente debe ser integridad, pero sobre todo exhortar a los que no conocen, como lo dice, ¿no? Cuando llaman a Daniel en el capítulo 2 dice que para interpretar los sueños, Daniel, aparte de que era íntegro con Dios, también era íntegro en el gobierno que se encontraba y utilizó unas palabras sabias y suaves para que realmente no pudiera, pues le podía haber costado también la muerte, porque Nabucodonosor era especial y era muy, pues en ese tiempo todavía tirano, aunque también escucha la voz de Jehová posteriormente, pero era tirano. Y entonces con esa sabiduría y esa integridad que tenía Daniel, pudo darle ese consejo y leer el sueño, ¿no? Interpretar el sueño de Nabucodonosor de una manera correcta. Y muchas veces nosotros también queremos hacer las cosas así, pero nos falta, ¿no? Esa parte, esa sabiduría y esa integridad para poder tanto exhortar y como dar un consejo, ¿no? Entonces me quedo con que realmente, pues, antes de juzgar también tenemos que amar, ¿no? Y también me queda claro que cuando el impío, que muchas veces hay que hablar fuerte, es el Espíritu Santo cuando tú estás en integridad te lo dice, ¿no? Pero antes que nada es el amor y sobre todo la justicia, ¿no? De Dios. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, Dios le bendiga. Igualmente. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra, comentario? Buenos días, bendiciones. Buenos Lo días. cierto, pastor, es que la sabiduría, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Son como aguijones. Y aunque muchas veces tratamos de expresarles con suavidad la palabra y todo, a la gente cuando no quiere recibir el bien, es un aguijón que se vuelve loca a la gente porque no le agrada la verdad, pastor. Sí, ¿O cómo ve usted? sí, el problema no es aún al impío tengo que hablarle con suavidad, aunque le duela. Pero el punto aquí está en mi comunicación con el pueblo de Dios, en mi comunicación con mi prójimo, mi comunicación con las gentes con las que tengo comunicación diaria por el trabajo, por la familia, por la iglesia. Mi comunicación debe ser así, suave, con inteligencia, con conocimiento, con inteligencia y sobre todo con suavidad. Y claro, el impío se va a sentir mal porque va a pensar que yo le estoy hablando locura. Eso dice la Biblia, que el impío Así es. es sabiduría. Para él, mis palabras van a ser locura y le van a ofender, pero yo procuro, aún esa palabra dura, hacerla. Cuando le digo que es pecador, hacerlo con suavidad y ponerle ejemplos para que no se sienta juzgado. No podemos hablarle del evangelio a un idólatra diciéndole, quema tus ídolos, ándale. No, no. No, entonces vamos a provocar un problema más. Claro. Pero si le digo primero, olvídate de los ídolos, vamos a hablar del ser humano y le hablamos del pecado del ser humano. Y le decimos que todo ser humano falla. Y ya finalmente cuando acepta que todo mundo se lo falla, dice, pues tú eres un ser humano, tú y yo, entonces fallamos. Entonces, ¿qué se requiere? Y ahí le vamos explicando con suavidad. Claro, finalmente puede sentirse ofendido, pero yo nunca le ofendí, sino le hablé con suavidad. Y si él piensa que eso le ofende, bueno, esa es ya una decisión de él. Y si no cree, pues es una relación ya con Dios
porque yo explico la palabra, pero el que convence o no convence es el Espíritu Santo, Amén. en la mente, en el corazón del que está oyendo la palabra. Pero yo tengo que esforzarme por hacerlo con la mayor suavidad posible. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenos días, pastor, buenos días. Buenos días. Habla Erasmo Cuatecón, sí. Solamente para reforzar lo que la clase del día de hoy, todos los que decimos que tenemos palabra de Dios, somos pecadores, ¿eh? Normalmente la mayoría de la gente dice tener a Dios, creer en Dios, Jesucristo, pero pecamos, ¿no? Santiago nos reprende con esa, cuando trata de la lengua, ¿no? Que puede incendiar el círculo de la creación. Efectivamente, debemos de estar llenos de la palabra de Dios para no ofender, para no incendiar la rueda de la creación, efectivamente, porque si no entendemos la palabra de Dios, si no tenemos suavidad, si no tenemos lleno el espíritu, el corazón, pensamientos, sentimientos y voluntades, pues no vamos a ser buenos cristianos como deberíamos ser todos, principalmente yo, ¿no? Es muy importante eh, conocer el espíritu, los evangelios, en la cual Jesucristo nos enseñó a andar en la tierra, a aprenderlos, a amar a Dios, a amar al prójimo. Pero si no tenemos el conocimiento, no leemos diariamente la Biblia como debe ser, entenderla, no leerla solamente, entenderla, saber el propósito que puso Dios en cada uno de los versículos de todos los evangelios, en este caso de Cristo, o de toda la historia de la creación desde el Génesis, los 5 libros de Moisés. Wow, es muy difícil, ¿eh? Yo apenas he leído una vez, uno punto y fracción de la Biblia. No me creo lleno de espíritu, la verdad. Mi corazón todavía anhela conocer más. Lo admiro a usted y doy gracias a Dios porque usted es el vínculo para que lleguemos a Él, para que aprendamos, para que disentamos de lo que es maldad y lo que es bondad. A veces lo confundimos. No somos buenos. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice Dios. Entonces debemos aprender, debemos disipularnos, debemos aprender, leer, entender la palabra de Dios, los evangelios, lo que Cristo, el camino de Cristo, cómo hizo en 3 años, nos enseñó lo que en siglos no hemos aprendido. Pero bueno, yo me quedo con la suavidad de la lengua, con la suavidad de los pensamientos, hablar con el corazón, pero el corazón, pensamientos, sentimientos y voluntades en la palabra de Dios, no en mi propia voluntad, mi propio conocimiento, mi propia maldad, porque es eso, maldad, maldad. Tenemos maldad. No somos buenos, ni aun uno, decía Jesucristo. Bueno solo Dios. Por sus frutos los conoceréis. Hablamos, pero cuando vemos su camino en la vida, pues parece ser que no. Entonces, en esta mañana yo me quedo con la suavidad que debemos hablar a todos, no solamente a nuestros hermanos, sino también al mundo. El mundo en estos momentos está ávido de saber qué está pasando. Hay muertes, hay hambre, hay falta de recursos. Hay que hablar con suavidad. Y si tenemos algo, bueno, pues dar, no nos quita, dar. Pero bueno, es el mundo, somos nosotros, y gracias a Dios nos cubre bajo sus alas, y gracias a Dios tenemos que comer, y gracias a Dios nos va a guardar en toda esta tribulación que tenemos en este momento. Doy gracias a Dios por tener a unos pastores como ustedes que nos guían, son verdaderos pastores que guían almas, corazones, y le doy gracias a Dios por tenerlos. Al Señor sea la gloria. Y yo bendigo a Dios por su vida y por su familia. Acabamos de estar llorando con doble L, llorando y orando por Ricardo. Amén, amén, amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga mucho. Gracias, Dios lo bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra? Pastor, buen día, habla Lisette Quintier. Adelante. Bueno, pues a mí me queda claro que también antes de que exhortemos, pues tenemos que hacer con
con suavidad, que tenemos que hacer con mansedumbre también. Y sobre todo que el momento que exhortemos, yo creo que también debemos de predicar con el ejemplo, ¿no? Antes de que queramos exhortar una palabra o algo, tenemos que hacerlo realmente porque nosotros mismos lo estamos haciendo. Y Claro. realmente también actuar lo que el Señor nos dice, ¿no? También la palabra nos dice que la palabra blanda quita la ira, más la áspera hace subir el furor. Entonces, tenemos que hacerlo realmente y correctamente y sobre todo actuarlo también correctamente como el Señor nos manda. Amén. Bueno, pues es todo, pastor. Dios los bendiga y los amamos mucho y los extrañamos mucho. Gracias a Dios por su vida, hermano. Dios sea la gloria. Gracias. Bueno, hasta luego, nanita. ¿Alguien más? Pues sí, pastor. Yo con lo que me quedo es que hay que pedirle dominio propio y aprender del conocimiento de la palabra para ser pacientes y para soportarnos unos a otros. Y no importa si somos hermanos en fe o no, o sea, nuestro servicio es justamente servir al prójimo con amor. Me queda claro que especialmente a los hermanos en fe, pero a todo mundo en general. Con eso me quedo esta mañana. Gracias, hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Palabra? ¿Opinión? ¿Duda? ¿Qué tal, ¿Complemento? pastor? Habla Gerardo. Hola, Gerardo. Sí, yo me quedo con esta mañana con el hecho de que muchas veces cuando buscamos la causa negativa del problema que se está presentando, en lugar de buscar las palabras suaves y buscar la palabra de Dios, clave para poder alimentar nuestro espíritu y el espíritu de las otras personas o de nuestro prójimo. Y pues yo le quiero pedir perdón a Dios porque en muchas ocasiones cuando alguien me platica algo acerca de un problema que tiene, yo en lugar de buscar la palabra suave, busco la causa del problema, de la causa negativa, y pues yo le quiero pedir perdón a Dios por eso, porque claramente me habla en esta mañana que debemos de buscar palabras suaves, palabras de vida que edifiquen a las demás personas. Amén. Amén. Gracias a Dios por haberlo entendido. ¿Alguien más? Pastor Gabriel, Buen día. buen día. Buen día. Pues aprendí de que debemos cuando tengamos que decir una palabra dura, suavizarla un poco. Y ser verdadero de esa palabra, no nada más exhortar y no comportarse como un hijo de Dios. Bueno, yo entendí eso. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por haber entendido y entenderlo. ¿Alguien más? Saludos. Igualmente, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Buenos días, Pastor Mario Lockman. Ahora, María. Bueno, yo me quedo en esta mañana, Pastor, con lo que nos explicaba, digo, todo lo de la blanda palabra hay que tenerla siempre en nuestro lenguaje, pero algo que me llamó mucho la atención es de que yo no debo de hablar lo que se me ocurra por quedar bien con la gente, por quedar bien con mi esposa, con mis hijos, con las personas que yo hable, sino debo de hablar lo que conviene, y lo que conviene, está en el conocimiento de Dios. Y eso es con lo que me quedo, pastor, porque esa es la sabiduría que Dios nos pone a sus hijos para hacer las cosas, y dice que seremos bienaventurados si actuamos de esa manera. Amén, amén. Gracias por entender. Gracias, pastor. Dios lo bendice. Igualmente, Mario. Hasta luego. Gracias. ¿No hay más palabra? Bueno, pues solamente recordarles que hay varias conferencias, varios estudios. Vamos a tener alabanza y adoración también durante este día. En el tiempo de la predicación, que es a las 12,
Tendremos un tiempo previo de adoración y alabanza. Esté pendiente, va a ser por YouTube. Y hay clase para niños, clase para jóvenes. Y desde luego la predicación también de la tarde. Y en todo procuramos estar en comunión con Dios para aprender de su palabra y tener mayor comunión con Dios y con mi familia. Cada quien procure tener esa unidad con la familia, porque es un ejemplo para ser fortalecidos después de esta crisis espiritualmente. Que Dios le bendiga en este día. Lean la Biblia, oren juntos, canten alabanzas y estén pendientes de las diferentes actividades vía internet para estar alimentándonos de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.